Buenas tardes. Da inicio a la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 24 de abril de 2018, a las 14 horas. Señor Secretario General de Acuerdos, buenas tardes, bienvenido. Sírvase verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con tu venia, magistrado presidente, te hace constar que se encuentran presentes las magistradas y los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que será en materia de resolución 2 recursos de apelación con la clave de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable precisados en el aviso fijado en los estados de este tribunal. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, secretario general. Compañeros integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión pública y si están licenciado Matías Ramón Ochoa Delgado, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, señor presidente. Por favor, me cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración este Pleno, la ponencia a cargo del magistrado Enis Aguirre Tevilla. Con todo gusto, señor presidente. Gracias. Con su autorización, señores magistradas, señor magistrado. Doy cuenta del proyecto de resolución del recurso de apelación, identificado con la clave TRAP 10/2018, promovido por los representantes del Partido de Acción Nacional en contra del acuerdo de fecha 24 de marzo de este año, expedido por el Consejo Municipal Electoral de Miguel Alemán, Tamaulipas. El quejoso argumentó que en la sesión extraordinaria número 7, ese Consejo Municipal autorizó que 2 personas tuvieran acceso a la bodega electoral, inconformándose el actor con una de ellas, siendo esta persona el ciudadano Arturo Javier Rivera García, a quien consideró no idóneo para dicho encargo, toda vez que este tuvo una activa participación en favor de los candidatos postulados por el propio Partido Acción Nacional en el proceso electoral 2016-2017, por lo tanto dudaba de su idoneidad. Asimismo, refirió que dicha persona trabajó en la actual administración municipal de sección panista y cuando le rescindieron esa relación laboral, los demandó por despido injustificado, por lo que asume que eso generará un conflicto de intereses motivado por el resentimiento personal en contra de la referida administración, pudiendo actuar de manera parcial en perjuicio de los candidatos del PAN en los comicios del próximo julio. Sin embargo, el partido actor incumplió con el principio general de derecho consistente en que quien afirma está obligado a aprobar. Por el contrario, en el asunto de cuenta, esta ponencia estima que el Consejo Municipal Electoral sí cumplió con los protocolos para designar a los responsables para acceder a la bodega electoral. Por tanto, resultan infundados los agravios del actor, por lo que se propone confirmar el acto imputado. Es cuanto, señor magistrado presidente, magistrada, señor magistrado. Muchas gracias, Ochoa Delgado. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de cuenta, por si alguien quisiera hacer uso de la voz, porque será un ponente. Muchas gracias, señor presidente. Buen día, compañeras magistradas. Como ha dado cuenta el señor secretario de la ponencia en mi cargo, estamos ante la presencia de un recurso de apelación interpuesto por el Partido de Acción Nacional en contra del acuerdo del Consejo Municipal de Miguel Alemán, Tamaulipas, de fecha 24 de marzo de este año, mediante el cual se designó al personal autorizado para acceder a la bodega electoral. En sí, para controvertir la idoneidad del ciudadano Arturo Javier Rivera García, el PAN aduce como grave lo siguiente: que tuvo una participación activa con los candidatos del PAN postulados en el proceso electoral 2016-2017 y que trabajó en la administración municipal de acción panista y al rescindir de su trabajo les demandó diversas prestaciones económicas. Para acreditar su hecho de que tiene relación o activismo con ciudadanos o militantes del Partido de Acción Nacional, el actor alega una copia simple de una toma fotográfica. En
electoral, señalando circunstancias de modo, tiempo y lugar, y señalar las personas que aparecen en dicha fotografía, además de estar certificada o ser original para darle un valor probatorio. Al no ser así, se está desestimando dicha probanza. Y para corroborar que trabajó en la administración municipal de extracción panista, señala o adjunta copias simples de una demanda laboral que tampoco hacen prueba plena en mérito del artículo que valora las pruebas de nuestra ley de medios, es decir, son copias simples. Entonces, lo único que está acreditando es que eventualmente puede existir una posible demanda de la persona Arturo Javier Rivera García en contra del ayuntamiento, pero eso no tiene nada que ver con la materia electoral o que le pueda generar un conflicto de intereses como lo aduce el actor. A dicha probanza también se le está restando valor probatorio por no reunir los requisitos que establece nuestra ley de medios, y estamos citando una jurisprudencia, carga la prueba y derecho a probar sus diferencias. En ese sentido, la base de este proyecto es que el actor incumplió con el principio procesal que el que afirma está obligado a probar. Sin pruebas, los hechos señalados y los dichos del actor se quedan en meras aseveraciones personales, sin prejuzgar que está haciendo referencia a actos futuros, una posible conflicto de intereses en su función o una posible parcialidad en su función. No se puede entrar a sostener una postura como tribunal porque no existe material probatorio para el cual este tribunal haga una valoración de los agravios y de los hechos y les pueda dar una salida jurisdiccional. En ese sentido, se está poniendo en consideración de este pleno declarar infundados los agravios y validar el acto tribunal. Adicional a la valoración de las pruebas que les decía, en el proyecto se está haciendo una valoración del propio acuerdo impugnado y hemos concluido que la autoridad responsable sí justifica la dignidad del ciudadano Arturo Javier Rivera García para ser la persona que tenga acceso a la bodega. ¿Por qué? Porque está en sus facultades designarlo, porque previo a designarlo investigó a través de las instancias correspondientes del Instituto Electoral de Tamaulipas si tenía militancia partidista o si había sido registrado como candidato en los anteriores procesos electorales, resultando que esta persona ni tiene militancia partidista ni ha sido candidato. De ahí la autoridad lo considera idóneo para el cargo al que lo designó. En ese sentido, estamos proponiendo que se confirme el acto impugnado por, como ya lo decía, considerar infundados los agravios señalados por el actor. Sería cuanto, señor presidente, compañeros magistrados. Muchas gracias, magistrado ponente Aguirre. Interesante el asunto. Compañera, ¿alguien más desea hacer uso de la voz para este asunto? Muy bien. Secretario General, por favor, tome la votación. Con tu autorización, magistrado presidente. Magistrado ponente Edith Mejía Treviño. Es mi cuenta, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Marta Laura Garza Rol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Emilia Vera González. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado presidente René Ortiz Sánchez Ruiz. Acompaña el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Señor secretario, muchas gracias. En consecuencia, el recurso de apenas no identificado con el número de expediente PE-RAP-10/2018 se resuelve de la siguiente manera. Único. Son infundados los agravios señalados por el actor. En consecuencia, se confirma el acto impugnado. Notifíquese en términos de ley. Secretaria, licenciada Gloria Graciela Reina Capicín, buenas tardes, bienvenida. Por favor, den cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada Emilia Vera González. Con su
autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Doy cuenta con el proyecto relativo al expediente TR 11-2018, en el cual el Partido Acción Nacional, a través de su representante, impugna la resolución del secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas que desechó la queja contra Carlos Cantú Rosas Villarreal y del Partido Nacional Morena por considerar que los hechos denunciados no constituían de manera evidente una relación en materia de propaganda político-electoral dentro de un proceso electivo. En esencia, se trata de lo siguiente: que se viola el principio de legalidad, dado que el secretario ejecutivo no puede desechar la denuncia y o queja si se hizo previamente una prevención, lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 346 de la ley electoral. Que la responsable vulnere el principio de los actos propios, la objetividad y la imparcialidad, al dictar un desechamiento después de realizar una prevención que había adquirido firmeza legal, lo que constituye una revocación de actos propios. Que con el acto impugnado se omite de manera arbitraria dar trámite a la admisión de la denuncia, emplazar al denunciado y realizar las demás constancias. Que se aparta del principio de congruencia externa que debe colmar todo acto de autoridad en materia electoral con la resolución impugnada, ya que la responsable solo se limitó a enfocarse con el posicionamiento de Morena a partir de la demostración y calumnia de diversos gobiernos, lo cual es inexacto, pues la queja también denuncia el posicionamiento del partido Morena, pues el periódico El Mañana solo da cobertura a favor de dicho partido y a sus precandidatos, y que con ello se violentaba el principio de equidad. Por cuanto hace a los agravios relacionados con la prevención previo al desechamiento, esta ponencia considera que no se violentan los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad, ya que la autoridad administrativa electoral, como supuesto previo, debe discernir sobre la procedibilidad de la denuncia, revisar los elementos procesales propios de la denuncia y los hechos denunciados en la misma contienen algún indicio de los que se pueda desprender la probable violación a la normatividad electoral. Esto implica que previo al discernir sobre el desechamiento, la autoridad electoral debe revisar si la conducta denunciada constituye una probable violación a la normatividad electoral, en el caso de la existencia de propaganda política. Además, no se advierte que la autoridad responsable al realizar la prevención combinó con el aquí recurrente que su queja iba a ser admitida y que obtendría un fallo favorable, pues solamente cumplió con realizar un examen preliminar que debe hacerse con relación a cualquier procedimiento sancionado en especial. Similares argumentos utilizó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente Subred 72-2018 en sesión pública de fecha 11 de abril del presente año, relativo al expediente que fue cindido del que aquí se resuelve por estar relacionado con actos de competencia del INE, pero deducidos del mismo escrito de denuncia y por ende de los mismos hechos. Ahora, por cuanto hace la falta de congruencia externa, esta ponencia advierte que la resolución impugnada no sea parte del dicho principio, ya que la autoridad responsable, al fundamentar su determinación, señaló primeramente que identificaba como conducta denunciada la denostación de la imagen de los gobiernos municipal, de Nuevo Laredo y estatal, y que con ello se posiciona de manera indebida al partido político Morena, utilizando para ello un medio de comunicación escrito. Pero la conducta denunciada como denostación por los aquí apelantes no se encuentra prevista en el texto constitucional, así que también se advierte que la autoridad responsable razonó en la resolución impugnada que la propaganda política o electoral, que en el caso de ligar las instituciones o partidos políticos, no ataca por sí misma la moral, la vida privada o los derechos de terceros, ni provoca un delito o perturba la opinión pública. Por lo que en pro de la libertad de expresión, el denigrar a las instituciones o a los partidos políticos no se puede presumir como una transgresión a la norma. Las instituciones, por su carácter público, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica de cualquier individuo privado. Y por otro lado, no pasa desapercibido para esta ponencia que Carlos Cantú Rosas no cuenta con la calidad de candidato de Morena. Y por otro, que la conducta de la que se duele el recurrente y que se relaciona con dicha persona constituyen opiniones externadas por un tercero, distinto al denunciado y publicado por un medio de comunicación impreso, protegido por el principio de libertad de expresión. Por tanto, no puede hablarse de un posicionamiento ni puede ser considerada como propaganda política, ya que no se considera transgresión a la normatividad electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática.
De ahí que esta ponencia proponga declarar infundados los agravios y confirmar el acto impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Muchas gracias, secretaria Gloria. Gracias del Pleno está su consideración al proyecto de cuenta. Si desean hacer uso de la voz, magistrada ponente Emilia Vela, por favor. De manera breve, ha sido bastante explícita la cuenta que nos ha dado la secretaria. No quisiera detenerme en algo. El artículo 346 de la ley electoral faculta al secretario de Vietnam, al secretario del Tribunal Electoral, para desechar de plano sin prevención alguna cuando los actos de los que se duela no constituyen de manera evidente una violación a la propaganda política electoral. Lo que se duele fundamentalmente el actor es que dice que previamente a ese desechamiento le hicieron una prevención. Sin embargo, analizando el contenido de todos los antecedentes que llevaron al desechamiento por parte del secretario, se advierte que primeramente, antes de que llegara la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional al secretario, conoció de manera preliminar la directora de Asuntos Jurídicos Electorales de esta institución electoral y previamente, como lo señala en su acuerdo, previamente a admitir a trámite, realiza una prevención, pero fue una prevención de un meramente formal. Quienes promueven una denuncia, queja y otros medios de impugnación tienen como obligación señalar el domicilio de la persona contra la cual va dirigida la denuncia. En este caso se hablaba tanto de un partido político, en el caso Morena, como de una persona física, Carlos Cantú Rosas, como los posibles que habían incurrido en la infracción de dar una propaganda política electoral que estaba denostando a gobiernos que provenían del partido que representa el actor. Sin embargo, decimos aquí, en este caso, no era una previsión de fondo. Estaba simple y llanamente, se le estaba preveniendo para que subsanara una omisión en la que había incurrido en su escrito de denuncia. Un elemento formal, como es el domicilio, nada más sería proporcionado el domicilio del partido político denunciado y no así el de la persona física denunciada. Entonces, eso fue, y claramente decía el acuerdo, previamente a entrar. Ahora, esta autoridad, para poder decidir si efectivamente hay una violación a la propaganda política electoral de manera evidente, tenía que analizar cuáles eran los elementos que se estaban aportando. En este caso, las ligas de internet. Entonces, por lo que se pudieron ver a unos artículos publicados en el periódico El Mañana con circulación en la ciudad de Nuevo Laredo. Sin embargo, desde el punto de vista de esta ponencia, se trataba de expresiones de terceros que entran dentro del marco de la libertad de expresión y que precisamente en el espacio, en el marco del debate político, es más amplio y más tolerante. De ahí y consideramos que sí existió congruencia también en la resolución del secretario ejecutivo, porque abordó exactamente los aspectos de los que se dolía el actor o denunciante de esta queja. Por lo tanto, la propuesta de esta ponencia es declarar infundados los agravios expresados por el actor en su medio de impugnación. Muchas gracias, magistrada Emilia Vela, ponente de este asunto. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Por favor, magistrada Marci. Gracias, presidente. Bueno, más brevemente, quiero señalar que acompaño el sentido del proyecto
Y creo que en este caso el partido actor está haciendo una valoración incorrecta de lo que establece la normatividad electoral. En el caso de los procedimientos sancionadores especiales, nuestra ley electoral maneja dos momentos diferentes a analizar y valorar precisamente los posibles actos que sean sancionados. Un momento que sería previo, digamos, la autoridad tiene que hacer un análisis en relación a si se cumplen, digamos, requisitos para que se entre al análisis del fondo del asunto. Si pasa este primer test, cualquier denuncia o queja que se presente, entonces se acepta a trámite la queja y ya habría una investigación de fondo que pudiera llevar a una resolución final donde se sancione o se excluya la responsabilidad. Creo o entiendo que en el medio de impugnación que presenta el partido actor señala que es incorrecto que la autoridad responsable haya desechado su denuncia, es decir, que haya considerado no entrar al fondo del asunto porque había hecho una prevención. Y aquí es donde creo que está también una valoración incorrecta de la normatividad, porque el actor considera que el hecho de que hubiera una prevención por parte de la autoridad, ya esa sola situación era suficiente para que tuviera que entrar al fondo y no pudiera caer en el supuesto del artículo 346 que quiero leer rápidamente. Y dice: el secretario ejecutivo desechará de plano la queja sin prevención alguna cuando, y da varios supuestos: no reúna los requisitos indicados, los hechos denunciados no constituyan de manera evidente una violación en materia de propaganda política electoral dentro de un proceso electivo, y otras más. Creo yo que no podemos interpretar de manera literal sin prevención alguna, porque nuestra normatividad creo que refiere al hecho de que en estos supuestos la autoridad, sin mayor trámite, sin mayor explicación, si no se cumplen estos requisitos, puede desechar. El hecho de que la responsable haya solicitado al partido actor que especificara un domicilio no implica el hecho de que se hayan cubierto estos requisitos, y por lo tanto considero que en el fondo la determinación, en este caso del secretario ejecutivo, es correcta en el desechamiento porque no encuentra elementos para llevar a cabo un análisis de fondo. Entonces, por lo tanto, considero que es correcto el sentido que propone la magistrada Villavela y acompaña el proyecto. Gracias. Muchas gracias, magistrada Marcia. Señor secretario, por favor, tome la votación. ¿Alguien más desea hacer uso de los perdón? Sí. Por favor, magistrado. ¿Qué dice? Doña Emilia Vela González, como siempre, yo pensaba hacer uso de la palabra para hablar de los requisitos de procedencia, este tipo de quejas, pero ha sido explicado de manera magistral desde la cuenta por la ponencia de la magistrada Gloria, como por su intervención, y en ese sentido solo es para evitar este minuto. Muchas gracias, magistrado. Magistrada, muchas gracias. Señor secretario, ahora sí tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada ponente Emilia Vela González. Gracias, magistrado. Magistrado Aguirre Treviño. Adelante, mi voto. Gracias, magistrado. Magistrada Marta Laura Garza Rosa. Gracias, magistrada. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Reunión Gil Sánchez Ríos. Acompañe el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TE-RAC 11/2018 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se declaran infundados los agravios vertidos por el Partido Acción Nacional. Segundo, en consecuencia, se confirma la resolución SE-IETAM/02/2018 emitida por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas en el expediente
PSE-03-2018 y su acumulado PSE-05-2018. Tercero, notifíquese a las partes en la forma legal que corresponda. Archivos al expediente como asunto definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos a tratar, siendo las 14 horas con 26 minutos, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias a todos los presentes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ha concluido la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Se resolvieron 2 recursos de apelación. Perfecto, gracias, señora Raúl García. Concluyendo esta sesión del Tribunal Electoral. Se atendieron 2 recursos de apelación. Uno fue motivado por un asunto del Consejo Municipal Electoral vinculado por el representante de la Población Nacional del municipio. Él recomendaba que se echara atrás un acuerdo del 24 de marzo de este año, en el cual se autorizaba a una persona para poder acceder a la bodega electoral. Impugnaba el acuerdo en el sentido de que suponía que esta persona iba a actuar de una manera parcial, toda vez que algunos urbanistas y el mismo trabajado en el ayuntamiento de esta urbanista había presentado una demanda laboral al presidente del actor. Sin embargo, el actor no tuvo sus argumentos. Al tiempo se confirmó que el Consejo Municipal Electoral había realizado protocolos para su cumplimiento. En este sentido, los magistrados reunidos de trabajo y las deliberaciones que aquí acabamos de constatar decidieron recitar la queja de esta persona. El otro asunto es un recurso de apelación también, pero este es el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que puso sobre un procedimiento sancionador especial. No le agradó al actor la resolución del secretario ejecutivo propio Yetam, acude al Tribunal Electoral, presenta su queja. Sin embargo, tampoco tuvo razón según las deliberaciones de estudios que realizaron los magistrados, que sellaron la queja